Como todos saben, los que nos acompañan habitualmente, estamos predicando expositivamente, versículo por versículo, la carta a los Efesios. La semana pasada finalizamos el capítulo 3, hoy vamos a comenzar con el capítulo 4. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es palabra de Dios. Esta epístola a los Efesios, creo que lo habrán notado, tiene dos secciones grandes, fácilmente identificables. En los capítulos 1 al 3 tenemos una sección eminentemente doctrinal. Y en los capítulos 4 al 6 una sección eminentemente práctica. Es decir, en los primeros 3 capítulos de la carta, Pablo se detiene a considerar la naturaleza de la vida cristiana y todos los privilegios de los que ahora nosotros disfrutamos porque estamos en Cristo. Eso lo vimos hasta la semana pasada, los primeros 3. Y es interesante notar que en toda esa primera sección de la carta no encontramos ningún mandamiento ni ninguna exhortación. Lo que encontramos ahí es básicamente doctrinas, doctrinas y más doctrinas. Pero cuando llegamos al capítulo 4, que es lo que vamos a empezar a estudiar hoy, nos topamos de inmediato con un panorama totalmente distinto. Versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora Pablo está diciendo, a la luz de todo lo que yo he explicado que sois en Cristo y todos los privilegios y recursos que Dios nos ha dado por gracia, yo ahora les ruego a ustedes que vivan en consonancia a lo que son. De eso trata toda la segunda sección. Es decir, hay una ética que se desprende de las doctrinas. Y es respecto a ese modo de vivir que Pablo se refiere en el versículo 1 que yo acabo de leer. Cuando Pablo nos exhorta a que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, está dejando ver que el curso de nuestra vida práctica de todos los días, debe ser consecuente, hermanos, con nuestro llamamiento como cristianos. Si es que somos verdaderos cristianos. Dios nos llamó a salvación. Dios nos llamó a ser sus hijos.
Dios nos llamó a ser miembros de su pueblo y evidentemente coinciden conmigo, esos son grandes privilegios. Pero mis hermanos también representan una gran responsabilidad delante de Dios. Una gran responsabilidad. Ahora nosotros debemos vivir conforme a lo que somos en Cristo. Y es precisamente de eso que trata toda la segunda sección de la carta a los Efesios, que esta mañana hoy vamos a comenzar a estudiar juntos. Esta segunda sección que trata como de nuestro andar como cristianos, pero esta vez Pablo se refiere a nuestro andar como cristianos en medio de la comunidad de los redimidos, es decir, la iglesia. Aquí Pablo habla de la iglesia, nuestro andar como cristianos en la iglesia. Y en el pasaje que nos ocupa hoy, que son 16 versículos, podemos ver que Pablo está preocupado fundamentalmente por la unidad de la iglesia y por su crecimiento espiritual. Y nos enseña, en primer lugar, en los versículos 2 y 3, que esa unidad de la iglesia debe ser preservada. En segundo lugar, que esa unidad se desprende de las realidades eternas que los cristianos compartimos en los versículos 4 al 6. Luego, que esta unidad es compatible con la diversidad que hay entre nosotros, en los versículos 7 al 12. Y finalmente que esta unidad se encuentra estrechamente ligada con la madurez y con el crecimiento de la iglesia, versículos 13 al 16. Obviamente, por una cuestión de tiempo con el cual contamos, no vamos a poder ver todo el pasaje hoy completo. Hoy vamos a ver solamente los versículos 1 al 6. Y si Dios así lo permite, el próximo domingo veremos los versículos 7 al 12 y el domingo posterior los versículos 13 al 16. Veamos entonces en primer lugar que Pablo nos enseña en este pasaje que la unidad de la iglesia debe ser preservada. Otra vez versículos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya Pablo nos ha dicho en el capítulo 2, que vimos anteriormente, que los creyentes somos uno en Cristo, que formamos todos una sola nación, una sola familia, un solo templo espiritual. Eso es algo que Cristo ya hizo por su pueblo en la cruz del Calvario. Eso es algo que Él compró para nosotros al precio de su sangre. Pero Pablo nos dice que nosotros ahora, hoy, tenemos la responsabilidad de preservar esa unidad que Cristo compró para nosotros por su sangre. No tenemos que conseguir esa unidad. No, Cristo ya la consiguió en la cruz del Calvario. Nosotros debemos preservarla. Es decir, para que sea más claro, hermanos, que no la tiremos a la basura. Y en estos dos versículos, en primer lugar, lo que el apóstol hace es presentarnos a nosotros cuáles son esas virtudes cristianas que son esenciales para poder cultivar la preservación de la unidad de la iglesia. Y la primera de estas virtudes es la humildad. Y esta palabra, hermanos, se refiere directamente a la baja estima. Y présteme mucha atención porque esta palabra es mala palabra hoy en día. La baja estima hoy es mala palabra. Hoy todos los psicólogos y todos los consejeros lo único que repiten es: tú debes tener una alta estima de ti mismo. Debes sacar ese león que tienes dentro para poder enfrentar la vida, porque tú vales muchísimo. Mentira. Lamento defraudarlo, pero es mentira. Usted sin Cristo es menos que la nada. Y esa baja estima de la que habla aquí Pablo, ¿está basada en qué? Está basada en la conciencia de nuestra propia culpabilidad y nuestra propia debilidad delante de Dios.
El mismo Pablo, hablando de sí mismo, dice en el capítulo 3, versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si Pablo hubiera escrito este versículo hoy, inmediatamente lo hubieran llevado a un psicólogo. A un psicólogo para poder tratar esa supuesta baja estima que él tiene de sí mismo. Mis hermanos, eso precisamente es la humildad. Lo que Pablo acaba de describir en este versículo. Ese hombre tenía una clara conciencia de su pecado, de su propia indignidad y pequeñez. Y es de esa conciencia que nace la verdadera humildad. De esa conciencia. Cristo, en el pasaje conocido como las bienaventuranzas que nosotros estudiamos en el Sermón del Monte, dice que los ciudadanos de su reino son los pobres en espíritu. Es decir, aquellos que saben perfectamente que espiritualmente hablando están en completa bancarrota. Ahora, hay que aclarar algo aquí, ¿no? Un pobre en espíritu no es alguien con un espíritu pobre. No, un pobre en espíritu no es un hombre apocado, aplastado, tímido, caído, no. Ser pobre en espíritu es conocer esa realidad y actuar en consecuencia. Nada merecemos, nada podemos reclamar delante de Dios, nada tenemos en nosotros mismos de lo cual podamos gloriarnos con justicia. Esa es la esencia de la verdadera humildad. Esa. Y hermanos, esa humildad es imprescindible para poder mantener la unidad dentro de la iglesia. Imprescindible. Si nosotros rastreamos el camino del origen de los conflictos que se suceden entre las personas, incluido en la iglesia, en algún punto, en algún tramo de ese camino nos toparemos con el orgullo. Indiscutidamente. En segundo lugar, Pablo menciona en nuestro texto la mansedumbre, y esta virtud se deriva de la anterior. Es una cadena. El hombre humilde, por lógica, es un hombre manso. Ahora bien, ¿qué es mansedumbre? Porque muchas personas rechazan completamente esta virtud porque confunden la mansedumbre con la debilidad de carácter. No, mi hermano, ser manso no es ser menso. Son dos cosas completamente distintas, hay una gran diferencia. Hay personas que creen que una persona es mansa cuando en realidad esa persona es débil de carácter, es insegura, es tímida. Pero nosotros debemos rechazar ese concepto que tiene la gente. Miren, de Cristo se dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, que Él es manso y humilde de corazón. Y mis hermanos, si hay algo que es totalmente ajeno al carácter de nuestro Señor, es la debilidad de carácter. ¿Qué es entonces la mansedumbre? Bueno, un autor lo definió muy bien como poder bajo control. Poder bajo control. El hombre manso es aquel que mantiene su temperamento controlado y antepone los intereses del reino de Cristo y de los demás por encima de sus propios intereses. Eso es un hombre manso. La mansedumbre, dice un autor, es el deseo controlado de hacer que los intereses de los demás pasen por delante de los nuestros. El hombre manso posee la habilidad de razonar bíblicamente en medio de cualquier dificultad. Y ese razonamiento bíblico es el que lo lleva a actuar correctamente. En tercer lugar, Pablo hace referencia aquí a la paciencia. Y la palabra paciencia señala la capacidad de ser herido, de ser ofendido una y otra vez sin quejarse. Da la idea
de permanecer durante largo tiempo bajo una fuerte presión. Y Pablo une esta idea con la de tolerar el mal sin procurar la venganza. Noten la cuarta característica. El texto dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Es decir, la paciencia me permite soportar el agravio sin andar por la vida quejándome por lo que me han hecho. Mientras que la frase soportándonos unos a otros nos habla de restringir el deseo de devolver golpe por golpe, de vengarnos, algo muy común entre los seres humanos. De este mismo tema habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Dice el versículo 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. No decirle, así te quería agarrar, ahora vas a ver lo que es bueno. No, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Mis hermanos, debemos tener paciencia. Debemos soportar el agravio sin vengarnos. Sí, pero pastor, ¿cómo podemos hacer todo eso? Bueno, podemos hacer todo eso porque somos gobernados por el principio del amor. Del amor. Y es la quinta virtud que Pablo menciona en nuestro texto. Dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ese amor del que el Pablo habla aquí es la actitud de buscar el bien del otro, el bien del objeto amado, aún a costa de nuestro propio sacrificio personal. Es un amor que está dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio. Es por eso que Cristo dice en el texto que leíamos hace un momento que se puede amar al enemigo. Se puede amar. Yo no puedo esperar nada bueno de mi enemigo, pero lo amo igual. Debo amarlo igual. Un autor describe este amor como una benevolencia inconquistable y como una bondad invencible. Es de esa clase de amor que habla Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a aquellos que los maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que los ultrajan y persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mis queridos hermanos, aquellos que se comportan de esta manera en la iglesia, como Pablo menciona aquí, aquellos que se comportan con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, son aquellos que están haciendo lo que dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Y esta palabra solícitos en nuestras Biblias, en el original griego, significa siendo diligentes o poniendo el mayor de los empeños. ¿Qué está diciendo entonces Pablo aquí? Que nosotros los creyentes, todos, debemos poner nuestro mayor empeño para preservar la paz
y la unidad dentro de la iglesia. Todo nuestro empeño. De lo contrario, estaremos siendo utilizados como instrumento de Satanás para dividir la iglesia. Ahora, yo estoy completamente seguro que ningún cristiano verdadero va a hacer esto deliberadamente, de dividir la iglesia. Pero tristemente hay muchos que están siendo usados por el diablo y ni siquiera se han enterado. Ni siquiera se han enterado. Pero independientemente de la conciencia que ellos puedan tener o no de esto, cada miembro de la iglesia que no está cultivando en sus corazones ninguna de estas virtudes que Pablo menciona en nuestro texto, es decir, cuando ese miembro va por allí quejándose de todo lo que pasa en la iglesia, quejándose de su pastor, quejándose de los demás hermanos de la iglesia, sembrando dudas por allí, hablando mal de todo el mundo, cuando ese cristiano no tiene un espíritu perdonador, cuando es terco y obstinado, esa persona va sembrando por allí la semilla de la división en la iglesia y está siendo usado por el diablo, que lo único que desea con todo su corazón es que la iglesia del Señor se siga dividiendo hasta desaparecer por completo de la faz de la tierra. El punto aquí es que en la vida de una iglesia, en esta tierra, continuamente van a aparecer personas que son usadas por Satanás para dividirla. Eso es así, hasta que lleguemos al cielo. Hermanos, escúcheme bien, la iglesia de Cristo jamás podrá ser dividida por un ataque externo. Jamás. El mundo y lo de afuera jamás podrán dividir la iglesia de Cristo. El cáncer de la división nace dentro de la iglesia. Siempre. Siempre. Y Pablo nos dice en nuestro texto, ¿tú quieres ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Entonces cultiva las virtudes cristianas que yo te menciono aquí. Así que Pablo nos enseña en este pasaje que la unidad de la iglesia debe ser preservada por nosotros, sus miembros. Pero nos muestra también, en segundo lugar, que esa unidad de la iglesia se desprende de aquellas realidades eternas que todos los creyentes compartimos. Habiendo hablado ya de la unidad de la iglesia, ahora es necesario que nos detengamos a considerar en qué se basa, en qué consiste esa unidad. Pensemos en un momento en este ministerio, en todas las personas que formamos este ministerio, y vamos a llegar rápidamente a la conclusión de que somos un grupo sumamente heterogéneo. Sumamente, todos venimos de trasfondos distintos, todos. Distinto trasfondo social, distinto trasfondo racial, étnico, económico, cultural, familiar, educacional. Todos tenemos nacionalidades distintas. Somos distintos. La pregunta que surge aquí entonces, ¿qué es lo que tenemos en común? ¿Qué es esas realidades que compartimos? Bueno, Pablo menciona aquí 7 realidades eternas que todos los creyentes compartimos los unos con los otros y que son inmensamente superiores a todas aquellas cosas que nos distinguen. Mis hermanos, todas esas diferencias o distinciones o barreras o separaciones que separan a los hombres los unos de los otros entre sí son terrenales y son temporales. En el cielo nadie será visto como un rico o como un pobre. Nadie será visto como un blanco o como un negro. Nadie será visto como cubano, como colombiano, como puertorriqueño, como americano. Es más, los lazos familiares no existirán. Susi no será mi esposa en el cielo, ni Mariano será mi hijo en el cielo. Esos lazos desaparecen, son terrenales. Todos formamos una sola nación, una sola familia y un solo
templo espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos las siguientes cosas en común. Versículos 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En primer lugar, Pablo nos dice que participamos del mismo cuerpo, obviamente el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada iglesia local es un microcosmos o una representación en miniatura de la iglesia universal de Cristo. Y esta iglesia local tiene una sola cabeza, nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Ahora, al igual que el cuerpo humano, la iglesia local está compuesta por muchos miembros distintos, pero todos esos miembros forman juntos una sola iglesia y de todos depende el buen funcionamiento de ese cuerpo por completo. Eso es lo que leía el hermano Felipe hace un momento, recuerdan en 1 Corintios capítulo 12. Somos un solo cuerpo y cada miembro forma parte de ese cuerpo y cada miembro es indispensable. Nadie es más importante que otro. Nadie. En segundo lugar, Pablo nos dice que todos participamos del mismo espíritu. Es decir, si tú eres un verdadero cristiano, es porque el Espíritu Santo ha abierto tu entendimiento para que tú puedas comprender y amar de todo corazón la verdad del Evangelio. Pero ese espíritu que obró en ti es exactamente el mismo espíritu que obró en el corazón del hermano que tú tienes sentado a tu lado. El mismo espíritu. Y ese mismo espíritu que te anima a ti a seguir corriendo con paciencia la carrera de la fe que tienes por delante, es el mismo espíritu que anima a tu hermano también. El mismo. No son varios espíritus. Es un solo espíritu. Y hermanos, esa realidad es mucho más poderosa que cualquier diferencia que pueda surgir entre nosotros. Compartimos el mismo espíritu. En tercer lugar, todos participamos del mismo llamamiento. El mismo Dios nos llamó a todos a participar de los mismos privilegios y a disfrutar del mismo destino eterno. A todos. Mi hermano, mi hermana, mira por un instante a todos los creyentes que tienes a tu alrededor. Míralos bien. Recuerda su cara, porque con ellos vas a compartir toda la eternidad. Toda la eternidad. Y esta es una realidad que debe influir poderosamente en nuestra unión, en nuestra comunión con los santos aquí y ahora. Vamos a vivir juntos toda la eternidad. En cuarto lugar, todos nos encontramos bajo la autoridad del mismo Señor, dice el versículo 5. Todos fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo, todos fuimos redimidos por Él y todos ahora le seguimos a Él. Su señorío y su majestad nos gobierna a todos por igual. Pregunta, ¿cómo es posible entonces que decidamos seguir por senderos separados si creemos en el mismo Cristo y seguimos al mismo Cristo? En quinto lugar, todos compartimos la misma fe, todos escuchamos las mismas verdades, todos creímos las mismas verdades y todos descansamos en las mismas verdades para nuestra salvación. Como dijo un autor, la fe salvadora es encontrada en una amplia variedad de corazones, pero esa fe es la misma en todos ellos. En sexto lugar, todos compartimos el mismo bautismo. Así como hay un solo Señor que debe ser obedecido y adorado y una sola experiencia de fe que trae a las personas a una unión salvadora con ese Cristo, así también hay una sola ceremonia externa por medio de la cual los creyentes confiesan públicamente su fe y son incorporados a la comunidad de la iglesia, que es el bautismo. Otra pregunta, ¿cómo puede ser que
que si todos hemos sido bautizados con el mismo bautismo y hemos sido incorporados al mismo cuerpo, nos comportemos como si fuéramos parte de clanes enemigos. Finalmente, en séptimo lugar, Pablo nos dice que todos los creyentes ahora tenemos un mismo Dios y Padre, que no solo reina soberano sobre nosotros, sino que también nos bendice a todos y por su Espíritu mora en todos nosotros. He ahí, mis queridos hermanos, 7 realidades eternas que todos los cristianos compartimos y que conforman nuestra base de nuestra unidad en Cristo. Toda diferencia cultural, socioeconómica, intelectual, racial, nacional, étnica y toda la que usted le quiera agregar, todas esas diferencias son sobrepasadas ampliamente por estas cosas que nosotros tenemos en común. Es decir, un cristiano millonario tiene mucho más en común con un cristiano pobre que con otro millonario impío. Un chino cristiano en China tiene más cosas en común con un cristiano cubano en La Habana que con otro chino inconverso. Hermanos, los creyentes somos uno en Cristo. Uno. Y esa unidad descansa en última instancia en el Dios Trino. Mire, Pablo dice en el versículo 3 la unidad del Espíritu. En el versículo 4 un cuerpo y un espíritu. En el versículo 5 un Señor. Y en el versículo 6 un Dios y Padre de todos. Hermanos, este es un pasaje claramente trinitario. Trinitario. Nosotros podemos separarnos pecaminosamente de un hermano y de hecho eso sucede. Pero no podremos quebrantar nunca la realidad de nuestra unión con Cristo. Y el llamado de nuestro bendito Señor es que nosotros andemos a la luz de esa realidad. Somos uno en Cristo y seguiremos siendo uno por los siglos de los siglos de los siglos. Para terminar, 2 aplicaciones rápido, prácticas, de estos 6 versículos que vimos hoy. En primer lugar, hermanos, y esto es importante, nos muestra este pasaje la importancia que tiene la unidad de la iglesia. La importancia vital. Pablo podía haber hablado de muchas cosas en este texto, de muchas. Para referirse al andar de los cristianos dentro de la iglesia, él podría haber usado una infinidad de temas, pero él escogió el de la unidad. El Espíritu Santo lo guió a hablar de la unidad y no de ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque la unidad, hermanos, es esencial para la salud espiritual de la iglesia y para el buen desempeño de nuestro ministerio aquí en la tierra. Y en segundo lugar, aprendemos de este pasaje que la unidad debe ser la prioridad para los creyentes. La unidad debe ser la prioridad para los creyentes. Hermanos, nosotros debemos orar por esa unidad. Porque no debemos dar por sentado que Dios nos ha dado una hermosa unidad a todos a lo largo de estos 6 años. No, debemos orarle al Señor para que la mantenga. Debemos orarle al Señor para que fortalezca su unidad hasta la venida de Cristo. Debemos enfocarnos en solucionar aquellas actitudes que puedan quebrantar esa unidad. Debemos cultivar todas estas virtudes que fortalecen esa unidad. Debemos hacer uso de todos los principios bíblicos para solucionar los conflictos que puedan surgir entre nosotros. ¿Recuerdan la oración que estudiábamos la semana pasada de Pablo a los Efesios? ¿Qué pedía Pablo para estos Efesios? Fortalecimiento por el poder de Dios en el hombre interior. Y eso, hermanos, es lo que debemos pedir nosotros todos los días ante el trono de la gracia. Fortalecimiento en el hombre interior. Que el hombre interior crezca mientras nuestro hombre externo se va, desfallece.
Mi querido hermano, mi querida hermana, mi exhortación en esta mañana como pastores, nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios en esta iglesia. Una gran responsabilidad en nuestras manos. Y es mi oración en esta mañana a Dios, que Él tenga misericordia de nosotros como iglesia y nos preserve hasta el fin, unidos, como un solo cuerpo, para la gloria y la honra de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo, el cual merece toda la gloria y toda la majestad. Y para aquellos que nos acompañan hoy sin Cristo, mi querido amigo, nuestro Señor Jesucristo es Rey y seguirá siendo Rey por los siglos de los siglos. Y ese Rey, en cuyas manos está tu vida, te ha preservado por su misericordia hasta hoy. Y por esa misma misericordia te sigue concediendo a ti la oportunidad del arrepentimiento. Ojalá que tú no cometas la locura de despreciar la oportunidad que tienes ahora en tus manos de hacer las paces con el Dios de los cielos a través de la obra redentora de su Hijo. ¿Sabes por qué? Porque las puertas de la salvación hoy están abiertas de par en par para ti, pero mañana puede ser muy tarde. Muy tarde. Mi amigo, no desprecies el llamado de gracia del Dios Todopoderoso. Ven a Cristo. Ven a la cruz, confiando únicamente en Él, depositando únicamente tu fe en Él, y los trapos sucios de tus pecados serán arrojados al fondo del mar. Y por la misericordia de Dios, tú serás revestido en ese mismo instante con la justicia perfecta de Cristo. Ven a Él clamando por misericordia. Vamos a orar.